Nunca antes fue tan peligroso defender los bosques, montañas y ríos de América Latina. Según la organización ambientalista Global Witness, en 2018, un promedio de 3 activistas fueron asesinados cada semana, la mitad de ellos en América Latina. Especialmente preocupante es la situación en Colombia y México. Sobre todo las comunidades indígenas están amenazadas, tienen una relación especial con la tierra de sus antepasados, que está justamente en el centro de muchos intereses comerciales. La industria petrolera y minera, proyectos de infraestructura o la deforestación amenazan su hábitat. Nunca fue tan peligroso proteger los bosques y las montañas en América Latina como hoy en día. Según la ONG internacional Global Witness, 164 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2016. Más de la mitad de esas muertes ocurrieron en Latinoamérica, con Brasil y Colombia a la cabeza. Según la ONG, uno de los factores que inciden en la situación es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región. Esto llevó a un grupo de periodistas de 7 países latinoamericanos a participar en Tierra de Resistentes, un proyecto de la organización colombiana Consejo de Redacción que promueve el periodismo de investigación y que cuenta con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana. Su objetivo, documentar e informar sobre más de 1.300 ataques a activistas indígenas. Especialmente los pueblos originarios son blanco de ataques de actores estatales y privados. Estas comunidades tienen especial relación con la naturaleza y sus tierras, pero sus territorios se ven amenazados por intereses económicos. Llegaron unos hombres armados, una amenaza que tenía 1 hora para que desocupara la región. Si la comunidad está organizada, ellos no la pueden manejar. Si la comunidad está desorganizada, ellos la manejan al gusto como ellos les dé la gana. Y la presionan para que siembren cultivo, la presionan para que corten madera. A pesar del aumento de la violencia contra líderes ambientalistas, estos reconocen que la iniciativa Tierra de Resistentes ha contribuido a empoderarlos un poco más. Creen que la visualización del problema les ayuda a no sentirse tan solos y les da energía para seguir luchando. Y tenemos ahora ocasión de hablar sobre esta terrible situación aquí en el estudio con el periodista Andrés Bermúdez Liébano, que trabajó en el proyecto Tierra de Resistentes, investigando la lucha de los líderes sociales por defender el medio ambiente, sus tierras. Andrés, bienvenido aquí al estudio de Deutsche Welle. ¿Hay realmente un incremento de ataques contra líderes ambientalistas, como escuchábamos en el informe, allá en América Latina? Yo creo que la situación es muy preocupante, pero es un tema que hasta hace apenas unos 2, 3, 4 años está como poniéndose sobre la mesa y es difícil saber, digamos, si antes había un número igual de ataques que no estábamos logrando ver. No sé si hay un incremento entonces exactamente, pero lo que sí tenemos es una situación dramática en la mayoría de países latinoamericanos. Y la ironía más grande es que América Latina es al mismo tiempo el continente más biodiverso del mundo, todos somos países megadiversos, pero al mismo tiempo encabeza todos los listados de ataques contra defensores ambientales. Entonces ahí hay una contradicción, una paradoja a la que realmente tenemos que empezar a mirar. Tremendo, sí. De las más de 1.300 agresiones que habéis estado documentando en 10 años, ¿cuántos procesados ha habido? O dicho de otro modo, ¿cuál es la tasa de impunidad en todos estos casos? Pues nosotros, como decías, reconstruimos 1.356 casos de ataques, de amenazas, de asesinatos de líderes ambientales en estos 7 países de América Latina, que son México, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, a lo largo pues, de esta última década. Y una de las preguntas que nos hicimos fue, a la hora pues, de entender qué tan grave era el problema, era qué ha pasado con muchos de estos casos en la justicia. Y no podemos decir cuál es la tasa de impunidad, porque realmente además fue muy difícil encontrar la información, pero te puedo contar que solamente encontramos información de algún tipo de resolución judicial, digamos, sea una condena o una absolución, en 50 de esos 1.356 casos. Es decir, estamos hablando del 3.6%. Y en esos 50 casos estamos hablando de condenas contra autores materiales. 0, o sea, ninguna llegó hasta el autor intelectual, que al final del día es la persona que trabajó pues, para que esto sucediera. ¿Y quién se sospecha que está detrás de todos esos ataques? ¿Quiénes serían los autores intelectuales?
hay todo tipo de actores, es realmente muy variado en los 7 países, pero tú ves que hay una enorme presión, digamos, sobre muchas de las tierras ancestrales, de los ecosistemas estratégicos donde viven muchísimas comunidades rurales, incluyendo de manera muy marcada muchísimas comunidades indígenas y afrodescendientes, y hay todo tipo de intereses que se mueven en estos territorios, desde actores legales hasta actores ilegales que por una u otra razón, digamos, tienen interés en esos territorios para todo tipo de actividades. De lo que nosotros pudimos documentar en esos mismos lugares donde ocurrieron los atentados o los ataques contra estos defensores, hay desde intereses que van desde la agroindustria y la deforestación hasta los grandes proyectos de infraestructura, hasta el narcotráfico. Es decir, es como una mezcla de todos los intereses económicos. Desde luego. Andrés, tú que has tenido contacto directo con las comunidades amenazadas y seguro que has estado mucho tiempo hablando con los indígenas, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este trabajo? A mí realmente me impactó mucho que en este trabajo encontramos de los 16 reportajes individuales, digamos, de largo calado que hicimos, 9 giran en torno a comunidades indígenas, y luego cuando construimos la base de datos al final también llegamos a un porcentaje que a mí me parece realmente abismal. 56% de los ataques que encontramos, es decir, más de 800, son contra comunidades que son consideradas minorías étnicas en sus países. Y esto nos dice, nosotros no podemos garantizar que estos son todos los ataques que ocurrieron en esta década en estos 7 países, pero podemos decir que ese es un primer grupo de ataques. Estos 1.300 ataques ocurrieron definitivamente en ese periodo, y ya te puedes dar cuenta que los indígenas en ninguno de nuestros países llegan al 50% de la población, y sin embargo representan el 56% de los casos que nosotros encontramos. Y esto te dice a ti que hay gente que está buscando los territorios en donde viven comunidades afro y comunidades indígenas, porque existen recursos o naturales, o la tierra misma es un recurso que ellos, digamos, codician, y la mejor manera para poder obtenerla de manera ilegal es amenazando o asustando a las comunidades que viven allá adentro. Muy interesante. Muchas gracias, Andrés Bermúdez, por venir aquí a Deutsche Welle y contarnos de este trabajo que habéis estado haciendo allí. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias a ti.